Facebook. Buenos días, bienvenidos. Hola. Radio Cultural, Radio Filomi. Un estilo de vida integral para una mujer interactiva. Esto es Salud 180. Y bueno, se acerca la Semana Mayor, Semana Santa, o un espacio de diversión, de reflexión, un asueto que pues muchos esperan y está marcado en el año y se espera y se planifica con mucho cariño, con mucho entusiasmo. Y para la mayoría de personas que están a punto de disfrutar estas vacaciones, baño de piscina, playas, atracciones que se van pues derivando de muchísimas actividades creativas, es importante que hablemos de cuidados, no solo para nuestros oídos, sino también para la voz. A veces nos descontrolamos, nos sometemos a situaciones que pueden ser peligrosas, incluso permitimos que nuestros niños también se sometan a situaciones que terminan, pues lamentablemente a veces en vacaciones no muy recordadas de manera positiva. Y por supuesto lo vamos a hablar con los expertos. Hoy nos acompaña Elaine Tona de la audiodiología, quien no solamente es una experta terapeuta del habla, sino también una extraordinaria orientadora en toda esta rama. Bienvenida nueva vez. Gracias, Raquel. Excelente día. Feliz de tenerte como siempre. Y sabes que me encantan estos temas porque por lo general yo digo que de 3 familias una termina con una crisis de salud en Semana Santa. Y visitando un médico y saliendo con un muchacho de emergencia, con un proceso de alguna infección, algo siempre sucede. Sí. Es increíble. Y no quiere decir que no de alguna forma sepan qué hacer. Lo que pasa es que entendemos que en estos días la gente como que se suelta, no toma en cuenta ciertas cosas. Exacto, entonces como que le damos banda, ¿no? Vámonos a gozar. Vámonos y no importa lo que hagamos y todos somos libres de disfrutar. Pero es cierto que hay que tener muchos cuidados, sobre todo con los niños. Los niños son los más susceptibles en esta época, ¿ok? Piscinas, ¿ok? Piscinas son un cultivo de infecciones muchas veces, sobre todo cuando hay tanta gente en una piscina. Se usa también la cantidad de cloro. Sí, porque entonces en la piscina. Entonces, una cosa desayuda tanto como la otra. Claro. ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si su hijo es propenso a tener infecciones de oído con frecuencia, debe usar protectores de baño. ¿Okay? ¿Cuáles son los protectores de baño? Hay protectores de baño como los que nosotros tenemos que se hacen a la medida, o sea, se toma el molde del oído del niño y entonces con ese molde es como una prótesis dental, con ese molde se elabora un protector de baño que sella herméticamente el oído para que no entre agua. Es un taponcito especial. Es un tapón especial, los hay genéricos, por supuesto. Estos, la ventaja que tienen es que al tener la forma de su oído, van a hacer un cierre hermético, ¿okay? Y no va a permitir el paso del agua hacia el interior del oído. ¿Por qué? Porque justamente esos oídos que son más susceptibles, entonces cualquier gotica que caiga dentro ya puede generar una infección. Y una infección quiere decir dolor, quiere decir fiebre, quiere decir malestar, quiere decir llanto. Y salir a buscar un médico donde no lo hay. Es terrible cómo sufren dolor de oído. Nunca en mi vida solamente he tenido una sola vez una infección de oído, pero es impresionante cómo eso dolió. Duele. Es impresionante, es impresionante. Y me imagino entonces un niño, y claro que sí. Y a veces pasa simplemente por un asunto de eso, de no fijarse en ciertos detalles. Probablemente ya en el último año el niño ha presentado un sinnúmero de situaciones con los oíditos. Ahora bien, ¿por qué hay oídos más susceptibles que otros? Por genética, porque así es nuestra constitución anatómica. Es como que es una cuestión de defensa, ¿no? Algunos somos más propensos a las alergias, por ejemplo, que otras personas. Como a alguien le da mucho gripe. Exacto, y eso mismo sucede con los oídos. Hay otra cosa importante, Raquel, que quiero resaltar, y es que no por limpiarlos más, los oídos, estoy hablando, vamos a protegerlos más. Ojo con introducir objetos en los oídos porque usted piensa que usted o su niño producen mucha cera. Esto es totalmente contradictorio. Si queremos una protección natural para nuestros oídos, para eso está la cera. Tener cera no es falta de higiene,
Y hay un concepto errado en esto, muy errado. Y hay oído que cuando tú lo revisas, aquello está absolutamente limpio. Desértico. Sí. Exactamente, pero ¿qué sucede? Que la cera está por alguna razón. Entonces, cuando las personas se producen este cerumen que se entapona, literalmente se solidifica, Ajá. ¿qué pasa con esto? Hay que retirarlo, hay que acudir al médico para que el médico lo retire, no con una llave ni con un pincho del cabello. Dios mío. Los pinchos del cabello realmente hacen mucho daño, Bueno, son muy comunes. Y perforaciones Perforaciones incluso. de tímpano, claro que sí. Pero es que la cera, como te digo, tiene que estar ahí, y si su cera tiende a solidificarse muy rápido, pues usted tiene que ir más frecuentemente al médico. Claro, pero eso solamente Es el eso. audiólogo, el otorrino, es un especialista en el área que debe retirarlo. Claro, porque es que hay gente que sí sabe que produce esos tapones y que más o menos cada 6 meses van al médico a chequearse, y eso es realmente lo que se debe hacer, no introducir objetos, ¿ok? Porque hablando justamente de las infecciones, la cera está para proteger de hongos, de bacterias y de cuerpos extraños. Claro. En estos días, no sé, yo creo que lo comenté, una niña que nos llegó con un arete, la niña tenía 2 añitos, un arete dentro del oído, un arete pequeño, pero era un arete. Cuando yo hago la otoscopia veo que algo brilla dentro del oído. Pero gracias a la cera, el arete quedó en el medio del camino. ¡Wow! Y no llegó al tímpano, pudo haber perforado el Pero por tímpano. supuesto que sí. Entonces, para que ustedes vean lo importante que es respetar el cuerpo humano, Claro. porque por algo se produce la Claro. cera. Si usted quiere limpiarse los oídos, usted lo puede hacer por fuera. Si usted cree que le entró agua, usted puede alar el pabellón hacia arriba, y eso hace que el conducto, que él es como una S, el conducto pues se ponga un poco más recto y sale. Sí, y el agua se devuelve. El agua se devuelve, pero no introducir nada, ni hisopos. Inclusive recuerdo que cuando pequeña y veníamos de la playa, que veníamos lleno de agua por todos lados, nos ponían un ratito con la cabeza Ajá, de un lado, un ratito sí, con la y cabeza del otro, golpecitos detrás de y la salía el agua caliente después del ratazo que tenía todo ahí adentro. Pero es cierto, así. porque entonces ya después uno más grandecito empieza que me pica o que me come, Sí. y empieza la comezón, y empieza la persona a quererse rascar con lo primero que encuentre. Ajá. Ujú. Y esto es muy, muy delicado. Y cuando estamos incluso con nuestros niños en playa, que duramos varios días en piscina, en playa y demás, este niño que probablemente fue ya reseteado a comer, desayunar y cenar dentro del agua, estamos hablando de que sale unos minutos, sale a dormir, sale a comer, pero está todo el tiempo en el agua. Entonces pensamos, bueno, ya cuando yo llegue a la casa el domingo o el lunes lo reviso. Sí, pero no, hay que, cuando el niño sale del agua, al menos trate de, es decir, escurrir, podríamos drenar. Sí, ¿verdad? ocurrir, drenar. ¿Cómo se drena el oído? En el pabellón de la oreja se ala hacia abajo en un niño, y si usted es adulto es hacia arriba. De esa forma el conducto se pone un poco más recto y el agua puede drenar. ¿Ok? Entonces, si es niño, hacia abajo, póngalo de lado, y así el agua va a salir, seque por fuera. Pero por favor no introduzca nada dentro. Si comienza a haber una infección, si usted ve que se rasca, que se queja, que se enrojece, pues ahí sí hay que acudir al médico. Cuando la presión del agua de alguna forma llega a nuestra cabeza, a nuestros pabellones, de repente en una atracción de algún parque, en algo que puede pasar, que bueno, realmente ya en este caso nadie está previéndolo. ¿Puede pasar algo? ¿Puede también caer agua y quedarse algún tipo de proceso? Puede pasar cuando el agua queda, ¿ok? Porque los oídos, como te dije, el conducto es una S, y hay S que son más pronunciadas, Ok. o sea, la forma de una letra S. Cuando es más pronunciado puede quedar agua dentro de los oídos. No usar hisopo. No, puede usarlo en la entrada, pero es que el asunto es introducir el hisopo, lo que es peligroso. Claro. Porque hay gente que se emociona. Sí, sí. Porque fíjate, mira, pasa algo muy interesante con los oídos, y es que el conducto y el pabellón están inervados por la misma ramificación nerviosa que nuestros órganos genitales. Ah, sí. Por eso es que da tanto placer hurgarse el oído. O sea, y que otras eso es cosas un que momento pueden hacer íntimo. con el lóbulo de la oreja. Sí, claro, obviamente, muy estimulante toda la que es el Por trabajo eso
hisopo, darle a cualquier objeto, es como que... Excitante. Excitante, exacto, y provoca hacerlo más y más. Por favor, continúa. Pero mira, lo peligroso. Eso lo hace muy peligroso. Lo peligroso, porque pierdes incluso un momento hasta de sensibilidad con el hecho de creer que te estás emocionando con eso. Sí, y porque se siente muy bien allí. Oye. Pero ojo, hay gente que se emociona demasiado, introduce mucho el hisopo y pueden perforar Se termina con dolor tímpano. muchas veces. Duele. O sea, después que pasa la sensación de bienestar, termina con dolor. Sí. En una ocasión observé con el otoscopio un tímpano que se veía como rasgado. Y la persona se limpiaba los oídos, pero a profundidad una persona de estas que son maniáticos de la limpieza. Sí, claro. Pero aquello era demasiado, entonces hace daño realmente. Cuando viajamos, porque no todo el mundo se queda en playa y en piscina, ¿qué pasa? ¿Cómo cuidamos los oídos entonces cuando viajamos? Hay climas incluso en que definitivamente provocan pues molestias y todo lo demás. Sí, si usted va a un lugar alto, es normal que sienta sensación de oídos tapados cuando va subiendo, ¿ok? ¿Qué puede hacer? Masticar chicle, ¿ok? Tapar la nariz y soplar un poco para que entonces el oído libere presión. El oído medio tiene un tubito que es la trompa de Eustaquio que libera la presión, es un esfínter, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hacemos como bostezar, por ejemplo, que tenemos los oídos tapados y vamos en un avión, entonces ahí sentimos que libera, es porque la trompa de Eustaquio abre. Sí. Entonces hay que hacer ese ejercicio de abrir y cerrar para equilibrar la presión de dentro del oído. Ojo también con las personas que bucean. Sí. Bucear es muy peligroso, hay que ver muy bien a qué profundidad van a llegar, porque ese cambio de presión puede hacer perforaciones timpánicas. ¿Okay? Wow, qué delicado. Sí, pasan muchísimas cosas con los oídos, corrientes de aire también. Quizás si usted va a tirarse de un parapente. Sí, porque se crean muchísimas opciones de son actividades. corrientes de aire muy fuertes que también pudieran perforar. Hay membranas, Sí. hay tímpanos que son muy delgaditos. Hay ahora una tendencia y muy interesante que es todo lo de zipline, todo lo de parapente, Eso. todo lo que tiene que ver con altura y en este tipo de deportes extremos. Lo mejor es usar Y ahora en protección. Semana Santa se usa mucho. Exactamente. Entonces, si ese es el caso, use protección. ¿Cómo? ¿Los auditiva. taponcitos regulares? Use unos taponcitos regulares, de esos que son como de gomita, ¿ok? Sí. O colóquese unos audífonos de estos que tapan toda la Sí, oreja, el sonido. pero proteja sus oídos, porque esto puede traerles consecuencias para toda la vida. Y es impresionante como un momento de diversión puede terminar en una desgracia Sí, sí. permanente. Exactamente, y de eso se trata, de informar a la gente para que puedan ir y venir con bienestar. Claro, porque no solamente el hecho de playa y agua y piscina, o manguera, juegos acuáticos, es que cualquier cosa puede trabajar. Estamos conversando con Elaine Tona sobre el cuidado de oídos y también vos hablaremos en este martes de salud aquí en Mujer Interactiva Radio. Hacemos una pausa y si tú no has buscado tu café, aprovecha ahora que es el tiempo, volvemos en breve. Ah, pero mira, yo no sabía que el aire. El aire, sí, corrientes de aire muy fuertes son peligrosos. El ruido también. Sí, vamos, claro, por supuesto. RC Comunicaciones y Eventos, una firma que aborda la comunicación de manera abierta e ilimitada, capacitaciones de oratoria personal y empresarial, maestrías de ceremonias para cualquier ocasión, asesoría Mira, en montaje de párate eventos, con esa voz foto de más articulación, arriba. mucho más. Para Que no estamos bonitas. Ay, Dios, Dani. Comunicaciones y Qué Eventos, pasó, Ponte chicos. más acá. Exacto. 755-5989. Ya va, RC Comunicaciones y Eventos. Si tu mascota es el problema, el doctor... María, pon más arriba. Sube más, sube más, sube más. Sube. Ajá, ay. Para tener a tu mascota sana y feliz. Ahí, Los perros no cuentan con glándulas para sudar sobre su sumamente, más en la mujer, déjame ver. de ellos están modificados Claro. para secretar sustancias que ayudan a La luz ahí no nos ayuda No, mucho. no ayuda de mucho. todo el pelaje. Debido a esto, para perder calor, utilizan las glándulas sudoríparas ubicadas entre los dedos. Por eso algunas veces introducen las patas dentro del envase del agua o puedes ver que al montarlos en la mesa del consultorio dejan marcadas las patas que literalmente están sudando. El otro mecanismo es el jadeo. Envían la sangre caliente a la lengua, la enfrían con la saliva y el aire para regresarla
refrigerada nuevamente a su cuerpo. Por estas razones, nunca. Si no nos tiramos una cuando salgamos ahí en el pasillito. Sí, también. Y Que eso mucho sí tiene menos buena pasear luz. con bozales cerrados. ¿Te imaginas salir a correr con la boca tapada? Habló para ustedes Otto Alvarado en mis redes, Ay, @, sí. Dr. Otto TV. Ya está aquí, Y viene me el viernes. despido hasta la Ajá. próxima cápsula de Hablando con Animales. Con el Saludos Dr. a Otto, que probablemente va a ver este programa por ahí. Sí. Pronto regresa el Dr. Otto en Viajando por el Mundo Animal. Mención. ¿Sí? 2, 3, 1, aire. Compradirecta.do, el mejor lugar para comprar desde la comodidad de tu hogar. Seguridad, rapidez y ahorro de tiempo. Entregas en 24 horas y envíos gratis en compras seleccionadas con productos nuevos todos los días. Compra directa, todo lo que quieras comprar online en la comodidad de tu hogar. Búscanos en las redes como compradirecta.do. Un estilo de vida integral para la mujer interactiva. Esto es Salud 180. 3, 2, 1, aire. Y estamos en nuestra sección Salud 180 con Elaine Tona de la Audiología que nos acompaña hoy para tener todo lo que es un decálogo de cuidados en nuestros oídos, en nuestra voz para esta Semana Santa, que probablemente sí nos relajaremos, cantaremos mucho, haremos karaoke, recibiremos amigos, nos iremos de playa, nos sentaremos en un colmadón o iremos a algún concierto, en fin, todo esto sí es recreación, maravilloso, lo merecemos, pero también hay que tener muchísimo cuidado cómo nos integramos a este tipo de actividades. Y vamos a hablar incluso sobre, bueno, ya hablamos un poquito, pero una preguntita antes de cerrar esta parte de oídos. Elaine, la gente en los días calurosos tiende más a necesitar limpiarse los oídos. Tiene como una sensación mayor, tiende a buscar limpiárselos más. Sí, por el sudor que se produce, pero no es tan necesario, es una sensación. No, claro, es una sensación. Es una sensación. Siempre que se van a limpiar los oídos como quiera, debe ser por fuera. Una de las cosas que sí nos preocupa mucho a todos, y es que el Gran Santo Domingo está muy contaminado de ruido. Ajá. Y aunque debería ser una semana como en otra hora de mucho silencio y música sacra, es todo lo contrario. todo lo contrario. Ya eso no existe. No. Nunca fue así. Nunca tanto, Vicente. Nunca fue así. Tiempo libre, eso es sinónimo de música. Música, y donde haya más Altísima. música mejor y donde haya más gente más chulo. Claro. Entonces, todo eso es ruido, todo eso es exagerar la voz, eso es tratar de concentrarnos en diferentes elementos que nos perjudican. Hablemos un poquito del ruido en cuanto a oídos. ¿Qué podemos hacer? Por incluso las playas. De repente en las playas cuando son feriados como este es una bulla impresionante donde quiera. Porque si hay vehículos, es una playa pública, todos tienen un musicón prendido. Ajá. Entonces tú no sabes cuál está oyendo. Así Si te es. sientas en un restaurante, también todo el mundo está hablando, todo el mundo está comiendo, todo el mundo está en bullicio. Y es bien delicado eso. Claro, el ruido es una de las cosas que más afecta la audición. Estuvimos hablando de afecciones del oído, afecciones físicas, Claro. que por supuesto pueden afectar nuestra audición, la forma como oímos, pero nada más perjudicial que el ruido, Raquel. Impresionante. Pasamos horas, cuando estamos en esos días de asueto, horas expuestos a ruidos a muy alta intensidad, ¿ok? Que son perjudiciales justamente por el tiempo de exposición. Ujú. Si vamos de viaje, por ejemplo, vamos en el vehículo, nuestros hijos que llevan puestos audífonos, Sí. porque cada quien, no era como antes, que tú ibas escuchando la música que ponía tu papá Ujú. en el carro. Y si acaso hablando, mira las matas, Te- el paisaje, qué lindo, una vaca. Pero te gustara o no te gustara, tú ibas oyendo esa música. Ahora no, ahora cada quien oye lo que quiere En su escuchar mundo. en su mundo. Y muchas veces tú estás al lado de una persona, se ve lo veo en el metro todos los días, que está a 2 o 3 personas y tú estás escuchando lo que va Literalmente. oyendo en sus audífonos. ¿Ok? Ujú. Entonces, ¿eso qué hace? Eso daña unas células que tenemos nosotros en el oído interno, que son las que procesan los sonidos, lo convierten en energía eléctrica y lo mandan al cerebro. Las células ciliadas. Las células ciliadas, que esas hay que cuidarlas pero con mano de seda, porque ellas son las que dicen si oímos o no oímos. Así es. Un daño a las células ciliadas es un daño irreversible. Y es sordera, ya. Exacto. Se quedó eso sordo. Se quedó sordo, es así. Entonces, esos volúmenes de los audífonos y de los altavoces dañan las células ciliadas, provocando una pérdida auditiva. Hay pérdidas auditivas súbitas,
que de un día para otro la persona siente que no escucha. Wow. ¿Ok? Sucede en un oído, que cuando es pérdida súbita sucede en uno de los dos oídos por lo general, pero entonces la gente no oye de ese oído. Muchas veces es que estuve expuesto a un ruido muy intenso, ¿ok? Esos ruidos repentinos también, como de una explosión, por ejemplo, pueden causar un daño irreversible en las células ciliadas. Entonces, escucha su música, pero a un volumen razonable, siempre por el 60% por debajo de la capacidad de ese auricular, Claro. o de ese audífono. Claro. El mismo celular te lo avisa cuando tú intentas subir Sí. el volumen, que estás ya sobrepasando los límites donde sanamente se puede escuchar la audición. Entonces vamos a ser conscientes, porque en el momento del disfrute se nos olvida. Sí, se piensa que es un asunto de edad, déjalo que está en la adolescencia, eso es normal en los muchachos, pero es peligrosísimo, porque yo de hecho lo he vivido con mis hijas. Están escuchando la música y de repente yo escucho una música que para mí es lejana, y cuando busco, es ella que está en su audífono, por lo tanto si yo la escucho desde donde yo estoy, Imagínate el volumen. imagínate ella cómo lo está haciendo. Sí. Entonces, no, así no se puede. Ahí viene el pataleo normal del adolescente, pero no, hay que hacerles entrar en razón, porque luego terminan con dolor. Pero ¿qué pasa? Están tan acostumbrados a vivir con ese dolorcito posterior Sí. que no lo identifican ya como algo de atención. Ajá. ¿Y sabes qué produce también estar muy expuesto al ruido? El tinnitus. Ah, claro. Ese pitico, ese grillito que se mete en el oído, que es un sonido que es continuo, que no se quita, y que cuando hay silencio se oye mucho más. Desesperante de Cuando el eso. tinnitus crece, se incrementa, eso es así mismo, es desesperante, la gente no lo soporta, la persona dice, pero es que, ¿cómo se quita esto? Y el tinnitus no se quita, el tinnitus se enmascara, ¿ok? Se puede reducir la percepción del tinnitus o la sensación del tinnitus, pero es algo continuo. Entonces, ¿qué es producido por una conducta que hicimos que estuvo mal? O sea, que si alguien le dice tú molestas más que un tinnitus, es una ofensa fuerte. Sí, realmente. Muy elegante además. Muy fina Porque y muy tendría que científica. aplicarse Sí, a por eso mucha muy gente. científica. Hay que producir mucho cerebro Sí, para sí, eso. Me gustó. Pero, lo sí, voy a- viste, lo voy a registrar. un chiste de audiólogos. Porque tú eres casi audiólogo. Un chiste casi audiólogo. Mira, qué interesante eso. Y nuestro país, por lo general, implica diversión, ruido. Sí. Es como una fórmula. Una cosa no existe Sí, sin la sí, otra. y a él una fiesta y se divirtieron porque tal vez no había tanto bullicio, o la música estaba baja, o esto no parece una fiesta. Llega la gente y dice, oh, ¿y aquí quién se murió? Suban eso. Es como que si no hay escándalo, no hay gozo. Exactamente. No debe Pero de ser así, no debe ser. porque podemos estar gozando. Claro. Pero el problema es que aquí ahora viene una situación muy delicada y es entonces hacer entender al vecino, hacer entender al que está al lado suyo en la playa, hacer entender probablemente a esa persona que no tiene la conciencia suya, pero no sabe los estragos que le está ocasionando a él y a usted. Sí. Ahora hay maneras de prevenir daños en nuestra audición, porque muchas veces no depende de nosotros. Como tú pones el ejemplo de la playa, eso es típico. Claro. Tienes el musicón aquí, tú quieres escuchar ruido de las olas, pero no puedes. Es No, imposible. la meditación en Semana Santa en playa no se puede. No se puede, eso era antes. Pero no lo puedes evitar y estás ahí. Claro. ¿Qué puedes hacer? Usar tapones antirruido. Así como usamos tapones de baño, también hay tapones antirruido. Y los hay especializados también que protegen de las altas frecuencias, que son las que dañan las células ciliadas. Tienen como un filtro, ¿ok? Donde esas frecuencias muy agudas no van a impactar en tu oído. Y ya puedes estar tranquilo en un medio donde hay ruido, pero que no te está afectando a ti. Mira qué interesante, es importante. Es importante. De venta ordinaria, lo podemos conseguir en el audio. Lo pueden conseguir en el audio. Importante esto, incluso para nuestros niños, porque igual Sí. ya tenemos una forma como de ayudarlos y apoyarlos en la misma educación que les estamos dando, ¿no? Sí, así es. Eso es interesantísimo. Y nos pasamos entonces a la voz. Estamos hablando de que de repente
repente también estamos en temporada de alergias Ujú. y empieza ya con primavera todo lo que son las comezones en la garganta, Así es, el así cambio es. de temperatura, el polvo del mismo calor, si vamos de repente a una montaña, si vamos al campo a visitar un familiar en estos días, cuando cambiamos de ambiente, Cambio de hay un temperatura. choque, un cambio de temperatura, Sí. a veces no nos damos cuenta, amanecemos con un poco de resequedad y hacemos un poco de carraspela y bebemos agua, algo tibio, pero pensamos que no pasa nada y hay una alergia. ¿Cómo sabemos cuándo es alérgico? Cuando es alérgico siempre da la piquiña en la garganta o da rinitis alérgica. Ya. Es como una gripe, pero es todo el tiempo la mucosidad, el goteo nasal. ¿Ok? Sí. Y eso, por supuesto, afecta la voz por la inflamación e irritación que se da dentro de la garganta. Si usted se siente susceptible a esta situación, pues simplemente guarde reposo vocal y tome mucha agua. Las cuerdas vocales funcionan mejor cuando están muy hidratadas. Claro, muy lubricadas. Muy lubricadas por el agua y de esa forma entonces usted va a proteger su voz. Lo del ruido tiene mucho que ver con la voz, porque Sí, ¿qué claro. hacemos cuando hay mucho ruido? Elevar la voz y gritamos, voceamos, hablando con el otro, voceado porque hay demasiado ruido y queremos conversar. Claro. Si duramos una hora, sí, a la hora vamos a sentir el cansancio, vamos a sentir la ronquera y al día siguiente quizás no podamos ni hablar. Entonces, si queremos conversar, pues vamos a retirarnos de ese lugar donde hay un poco más de silencio o vamos a tener espacios de silencio vocal, o sea, no hablar, no hable por 5 minutos entre una conversación y otra para dar descanso a las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales son un órgano muy susceptible, ellas son muy pequeñitas y son delicadas. Si las tratamos bien, ellas nos van también a recompensar con una buena voz. Si las maltratamos, voceando, elevando la voz, carraspeando mucho, porque lo de las alergias también hace que Sí, claro. porque sentimos todo el tiempo esa Sí, flema como un en la ardor. garganta, como un ardor. El carraspeo es como una fricción repentina que se le da a las cuerdas vocales que las irrita, ¿ok? Y eso hace que la voz también baje en calidad. Entonces, si usted quiere su voz, si usted quiere tener una buena voz durante mucho tiempo, haga esos espacios de descanso, tome mucha agua y no carraspee. Si siente que necesita aclarar la garganta, es mejor toser una vez fuerte, tragar y tomar un poco de agua, Ah, mira, una tos, claro, porque me estoy provocando algo natural. en lugar de carraspear. Sí. Cuando hablamos de también vacaciones, hablamos de el fumador se excede Ujú. porque se siente más libre entre los amigos, si se fumaba una, fuma dos y toma también. Hay un vínculo como directo en todo esto. Y cuando se está al aire libre hay una especie de necesidad como de sentirse en ese solaz, en esa libertad justamente, ¿no? Que nos da la playa, el poder beber los traguitos y no tengo que conducir más porque entonces me quedo en el hotel. Hay un poco de desorden y abuso en ese sentido. ¿Cómo podemos hacer un llamado a la población que nos ve? Porque hay un alto índice de aumento del fumador como tal, fuma más en los días en que está sin el trabajo, sin tal vez la rutina del día a día, ¿verdad que sí? Porque siente que el fumar lo relaja. Claro, entonces tal vez si su trabajo implica contenerlo varias horas en un escritorio o en un lugar donde no puede fumar, si me paso el día en la playa, fumo de más. Exacto. Pero tengan en cuenta también que está afectando a los que están a su alrededor. Quienes más se afectan cuando tenemos alrededor un fumador somos justamente los que estamos cerca de él. ¿Ok? Se afecta el que fuma, por supuesto, afecta sus pulmones, por supuesto, afecta la voz. La voz de un fumador es muy característica, si tú te fijas. Sí, claro. La gente que ha fumado durante mucho tiempo le cambia la voz y suele ser una voz muy áspera. Pero entonces las personas que suelen estar cerca de otras que fuman no tienen el filtro que sí tiene el cigarrillo. Increíble. El cigarrillo tiene un filtro, pero cuando ese humo sale, eso los demás no tenemos filtro más que el de la nariz. Por eso es que es mucho más dañino para los que están afuera que para el propio fumador. Es impresionante. Sí. Es impresionante, porque Así pareciera que que no. Exacto, es cuestión de conciencia también. Si usted quiere fumar, retírese a un lugar donde no haya mucha gente a la que pueda afectar. Perfecto. Vamos a hacer una pequeña pausa.
pausa, cuando regresemos cerramos un tema interesantísimo y recomendaciones puntuales. Si te vas de viaje, si de hecho estás planificando quedarte, no importa cómo sea tu pronóstico de vacaciones en esta Semana Santa, hay que asegurarse de que todo funcione y de que no termine usted en una clínica o en emergencias, sino todo lo contrario, disfrutando y descansando. Así que regresamos en breve, no te muevas. Así se escucha Radio Funlode. Ya con esto cerramos. ¿Qué agregamos? ¿Qué tú crees que te falta? No puntualizar Recomendaciones. de baño, tapones antirruido, cuidar del viento, el agua y el reposo vocal. Ok, nada de medicamentos, no es necesario decirle a una mamá llévese tal gota, si hay gotas de esas genéricas que pueda limpiar. Las gotas en los oídos son muy delicadas. Su botiquín normal de comer, sí, Bueno, para la fiebre, para el dolor. Sí. Calle Doctor Delgado, número 1 en Gasworth, Santo Domingo y en todo el país. Oír bien, oír mejor. Cada rostro es único y el poder de una mirada perfectamente diseñada lo hace aún más especial. Por eso Cejas Colors te ofrece un servicio de alta calidad con las últimas técnicas en estilismo de cejas, logrando esa mirada única de una verdadera mujer interactiva. Cejas Colors además ofrece depilación corporal, microblading, extensiones y alisado de cejas, maquillaje y todo el servicio especial de expertas manos profesionales. Con puntos estratégicos para ti en Paraíso, Plaza Fernández número 2 y en Piantini, Plaza Capuchinas, con los teléfonos 809-770-2457 y 809-793-1892. Cejas Colors es lo mejor para tu mirada. Un estilo de vida integral para una mujer interactiva. Esto es Salud 180. 3, 2, 1, aire. Y nuestra Salud 180 ya llega a su final y una conversación maravillosa, muy nutritiva a nivel de cuidados y sobre todo prevención de voz y oídos con Elaine Tona de la audiología. Consejos mayores los que vamos a recibir ahora, pero recuerda, si se presenta una otitis, una infección por piscina, por asuntos de agua, contaminación, infección en estos días, inmediatamente al pediatra. Exacto. Inmediatamente al médico, no se ponga a inventar, Así pero es. sí es importante que vaya prevenido. ¿Qué debemos llevar a estos viajes tomando en cuenta todo lo que hemos hablado? Porque sí es cierto que, bueno, mamá va con una funda de cosas, pero una maleta de prevenciones, cuando sobre todo los niños son pequeños y se va a pernoctar muchos días. Pero lo importante es no inventar, no empezar a llevarse, mira, esta gota me funcionó la vacaciones pasadas, el niño se calmó, probablemente el pediatra del niño le asignó esa a él, Así es. pero no le va a funcionar al suyo. Pero no le va a funcionar. Ojo con la automedicación. Sí. Las gotas en los oídos son muy delicadas. No porque le funcione la vez pasada le va a funcionar esta, no se automedique con gotas, ni vete con cosas naturales, tampoco, por favor. Ay, sí, en los que oídos. té de hoja y cosas en los oídos. Sí, no lo haga. El oído es muy delicado. La membrana timpánica es muy delgadita y finita y ella es muy susceptible, ¿ok? a las cosas que pueden estar en contacto con ella. Así que es mejor que lleve antipiréticos, es decir, para la fiebre, Claro. que lleve su medicamento para el dolor, su acetaminofén, y si persisten los síntomas, ahí sí, consulte con el médico, tenga a la mano el teléfono de su pediatra, el WhatsApp, pídale que por favor le proporcione un número donde se pueda comunicar en caso de emergencia, porque a lo mejor el pediatra también se va de vacaciones. Ay, sí, esa es otra. Entonces tenga también un plan B, tenga dos médicos a la mano. B y C. Sí, B y C, exacto, para tener todo como cubierto, ¿no? Ahora, antes de salir de viaje, es bueno que haga una audiometría. ¿Por qué? Para saber cómo está su audición y si usted es especialmente susceptible a los ruidos en frecuencias agudas. Ah, pero mira qué bien. ¿Ok? Porque hay personas que tienen una audición muy buena y que vale la pena cuidarla. Entonces, si su audición está muy bien, con más razón tiene que usar protectores auditivos.
pero eso se sabe solamente a través de una audiometría. Hay niños, ojo, que hacemos las audiometrías para el colegio, por ejemplo, como requisito de inscripción, pero que cuando vamos a analizar el estudio vemos que hay una caída en frecuencias agudas, pero ya va, esto es una persona joven, no debería tener menos audición en frecuencias agudas. pero mira qué Y bien. cuando revisamos, cuando indagamos, es que usan mucho audífono, ¿ok? Con los videojuegos, con videos de YouTube, Sí. con música, entonces hay que saber también si su hijo tiene esta susceptibilidad o cómo está su audición, si está oyendo Claro. menos, si está oyendo más. Claro. Entonces vaya a hacer una audiometría, eso se la cubre el seguro, ¿ok? No le va a costar nada y usted ya tiene un panorama más completo de qué cuidados específicos debe tener. Claro, incluso si pasa algo, saber que Dios no quiera, pero se provoca un accidente en todo lo que tiene que ver la audición y ya hay un precedente. Sí. No, él escuchaba de tal manera Ajá. y ahora después de esto hubo un cambio. Exactamente, eso es muy importante. Lleve sus medicamentos habituales, lleve tapones de baño si es muy susceptible al agua de piscinas y de playa y use sus tapones antirruido. Y yo digo que esto es para todas las edades, porque incluso hay Claro. mucha gente que se desplazan con las abuelitas, aprovecharon y entonces se llevan a la tía, al papá, hay vacaciones en familia, Sí. y de repente esto es un mensaje que tiene que llegar a todo el mundo. Hay entonces personas mayores que también de alguna forma acumulan mucha agua. Sí, claro, es que le puede pasar a todos, a los grandes, a los más pequeños, y todos debemos tener el mismo cuidado. Todos debemos checar nuestra audición, estar pendientes de objetos que introducimos en Claro, el oído, claro. estar pendientes del agua, ¿ok? Y si usted nota, por ejemplo, su abuelita, su abuelito que no está escuchando bien, con más razón llévelo a que se haga una audiometría, porque quizás necesite una ayuda auditiva. Sí, Y así pueda disfrutar más esas vacaciones en familia. es sumamente importante. Lo que hablábamos la pasada, ¿verdad? De no dejarme al abuelito por fuera porque no oye bien. No, vamos a hacer lo posible para que oiga mejor y que podamos pasar todos juntos ratos muy agradables, que son los que quedan en el recuerdo. Claro, incluso en la casa, si nos quedamos en casa y lo que tenemos es esto, este compartir, este de repente recibir, que es importantísimo. Muchas familias se desplazan para quedarse en casa de personas Exacto. que no han visto en mucho tiempo Sí. y están todos juntos Sí. y revueltos, pero también hay caos, hay bullicio y hay chillos y hay de todo. Entonces todo esto, cuando la gente empieza, a veces el que no está oyendo bien lo que hace es que se retrae, se excluye. Vemos que ese es el que sale de último de las habitaciones, ese es el que no quiere participar tal vez en las tertulias o en los juegos o lo que fuera. Hay que tener un poquito de delicadeza en ese sentido, no hacerlo sentir que es una molestia, pero tampoco abandonarlos. Así Porque es. a veces lo tenemos incluso hasta con niños. Hay tanto ya problema auditivo en niños, en adultos mayores, que a veces los padres son los últimos en enterarse que el niño tiene una pérdida auditiva. Sí, Y vemos ahí, sí, porque lo vemos a diario, y vemos a diario que es el maestro, que es hasta un amiguito, que le dice, pero es que tú nunca me oyes. Esos son los que primero se dan Es cuenta muchas increíble. veces. Los amiguitos son los que dicen, pero Sí. es que nunca me oye. Sí. Y cuando hay tanto llamado de atención, una maestra entonces hace el llamado a la mamá y dice, miren, el niño aquí en el aula no está interactuando, y viene y resulta que el niño tiene una situación. Pero ya esto, ¿cómo se ha venido manifestando? Cuando hay actividades el niño se recluye, ya no quiere participar, no pide, va por señas a hacer las cosas, y lo vemos en cuando hay actividades familiares. Lo vemos mucho, los que estamos activos despiertos, nos damos cuenta que raro que ese niño no ha hablado con nadie, no se ha integrado. Sí. Tanto muchacho que hay aquí brincando y él no quiere jugar. O no entiende bien. O no entiende bien. Una palabra por otra, no sigue bien las instrucciones, pero es porque no está escuchando. Se frustra, dice que no quiere volver a esa casa, la próxima vacaciones no me traiga a casa de fulano, no pasó nada. Es que realmente no se integró porque no está escuchando bien. Así es. Y eso es interesantísimo. Elaine, como siempre, es un placer recibirte, y a toda la familia del audio, como siempre, gracias por este apoyo. Y donde podemos, incluso hasta qué días de Semana Santa puede la familia dominicana acudir al audio para cualquier necesidad antes de irse Sí, a la señor, playita. nosotros vamos a estar toda la Semana Santa, exceptuando el viernes, que es el día oficial Ah, del feriado. muy bien. Pero allí vamos a estar, vaya con su tarjetita del seguro, a hacerse su audiometría a la avenida Abraham Lincoln número 600 en Piantini, o nos puede llamar al 809-334-6068
puede hacer su cita por teléfono y pues se presenta el día de la cita para hacerle sus estudios audiológicos. Importante. Y si no, cualquier revisión, si usted entiende que algo sucede, que no quiere irse, que ya el niño ha salido de una infección de hace unos meses, pero usted sabe que ya hizo su reservación en Y hotel. tenemos, un descuento del 20% en tapones de baño. Ah, muy Así bien. que aprovechen Ah, para no, pero ir ya. a la piscina. Eso es llevárselo, revisar a toda la familia y disfrutar estas vacaciones, pero también reflexionar, señores, porque ¿verdad? Hay que reflexionar también, lo importante. Gracias, Eley, por el Gracias, apoyo. Raquel. Gracias a ustedes, familia de Facebook, que está sintonizándonos desde tempranito a través de Mujer Interactiva Radio, nuestro fanpage. Por favor, compartan esta información a sus amigos, a sus familiares, revíselo y repáselo antes de irse si algo se le quedó, para que no pueda usted tener ningún tipo de susto en estos días que lamentablemente las familias de alguna forma u otra vivimos en estos días. Pero sobre todo disfrute, relájese y busque la asesoría importantísima que nos ofrece la gente de la audiología. Mañana nos encontramos como siempre a las 9 en mitad de semana con Comunidad Interactiva y sobre todo con mucha información de marketing, de emprendimiento y demás. Gracias y hasta mañana. Bye.